Ok, perfecto. Detalle importante, no menor. Bueno, le decía entonces, en este curso quiero compartir con ustedes lo que he identificado como 4 claves o 4 herramientas que son demasiado útiles y necesarias para poder liderar al equipo de vendedores que te toca dirigir. Sin conocer el antecedente de las personas que hoy nos acompañan esta noche, eh, ya sean gerentes comerciales, jefes de ventas, supervisores, personas que tienen a su cargo un equipo de gente y tienen el deseo, el desafío de poder hacerlo exitoso, entonces comparto con ustedes esto. Comenzamos con una historia que me gusta mucho. Tiene que ver con un muchacho que todas las mañanas salía a trotar, a correr muy temprano. Y un día decide ir un poco más lejos, en ese andar, ese caminar que va bastante más lejos, se encuentra un poco perdido, con sed. Lo que hace él es buscar un lugar donde tomar agua. Encuentra una cabaña y en esa cabaña vive una persona el dueño de casa, y se le acerca y le dice, ¿será posible que le pueda invitar un poquito de agua? Y el dueño de casa le dice, claro, mira, a la vuelta hay un lugar, hay una bomba de agua, la bombeas y ahí vas a encontrar el agua que necesitas. Da la vuelta a la casa, la cabaña, encuentra efectivamente la bomba y comienza a bombear y tomar agua. Pero le llama la atención que había un perro que estaba a un lado, ahí cerquita, sentado, pero era un perro que tiene una actitud así como que de dolor. Estaba molesto, estaba bastante adolorido. Y aullaba este perro, se quejaba de dolor. Y lo que él decía era, "Au", ¿no? Un aullido feo, "Au, au", un aullido de quejido. Y bueno, le llama la atención, termina de tomar agua, va hasta estaba el señor de la casa y le dice, oye, gracias por el agua, pero me llamó la atención que tienes un perro y este perro está como que adolorido, ¿no? Este perro como que le duele algo. Y le dice, sí, efectivamente ese perro es un perro que se queja. ¿Y por qué se queja? Bueno, porque está sentado sobre un clavo. ¿Y por qué no se levanta? Bueno, le dice, porque no le duele lo suficiente. No le duele lo suficiente. Y ahí quiero hacer una pausa importante. Y ahorita termino la que hay detrás de esta historia. Tenía un vendedor que un día me dice, oiga, jefe, usted no nos motiva, ¿no? ¿Por qué no vendes más? Porque usted no nos motiva. Preguntaba, ¿por qué no vendes más? Responde, usted no nos motiva. En ese momento hice una pausa. ¿Podemos silenciar los micrófonos, por favor? Marisol Martín, el micrófono abierto, lo voy a pedir silencio. Entonces, lo que hace esta persona me pregunta, ¿usted no nos motiva? Yo le digo brevemente, tengo una pregunta. Ah, ¿cuántas facturas de luz debes? Y él me dice 3. Ok. ¿Cuántas mensualidades del colegio de tus hijos debes? Me dice igual otras 3 o 4. Ok, le digo. Bueno, si eso no te motiva, si eso no te motiva lo suficiente, ¿qué te puedo decir yo para motivarte? ¿Qué puedo decirte yo para que cambie tu actitud y logres, en términos de ingreso, de comisión, el dinero suficiente para poder pagar tu luz, el colegio, no hacerle pasar vergüenza a tu hijo? Entonces, en ese momento, lo que entendí es que a la gente no le duele lo suficiente para tomar acción, para cambiar. Y la gente básicamente cambia por 2 motivos, cambia o por inspiración o por cansancio. La gente, en su mayoría, muy poca gente he conocido que ha cambiado por inspiración. La mayoría lo hace por cansancio, ¿no? Por cansancio. ¿Qué quiere decir esto? Me cansé de ser pobre, me cansé de ser gordo, me cansé de que me maltraten. Entonces, eso provoca un cambio de tu actitud. Esa es la motivación, ¿no? Entonces, hay motivaciones que tienen que ver de forma intrínseca y otras extrínsecas, que vamos a ir viéndolas. Entonces, la motivación es el impulso que mueve a hacer algo. Y me gusta mucho hacer una relación entre la disciplina y la motivación. La disciplina se parece mucho a una vela, ¿no? La vela tiene un pabilo, tiene una luz pequeñita y muy duradera. Mientras que la motivación se parece mucho más a un fósforo, donde enciendes el fósforo, se ilumina, pero pronto y muy rápidamente se apaga o se consume. ¿Ok? Entonces, quiero también aclarar de que no es disciplina versus motivación, motivación versus disciplina. Se trata de la disciplina necesita de la motivación. La disciplina necesita de la motivación, porque ¿por qué harías algo que te cuesta o que no te gusta si no hay un propósito, un motivo, ¿no? Entonces la motivación tiene una relación directa con la disciplina. ¿Y por qué la motivación en un equipo comercial es importante? Porque los empuja, los arrastra a llegar al objetivo, al propósito, pero va más allá del propósito comercial de la empresa, va sobre todo dirigido a lograr el propósito personal de cada uno, ¿ok? Entonces es lo que nos lleva a actuar, ¿para qué? Para alcanzar un objetivo, superar un límite, satisfacer una necesidad. Todo lo que nosotros definamos nos tiene que mover a llegar a ese objetivo que nos hayamos propuesto. ¿Okay? Por lo tanto,
Es crucial la motivación para lograr que las personas pongan el empeño suficiente para lograr su propósito, su objetivo. Eso hace que el equipo esté comprometido. Desde la perspectiva de la psicología, y me gusta abordar desde tres perspectivas, la psicología, la PNL y la neurociencia. De la psicología nos dice que hay una motivación intrínseca y otra extrínseca. Hay un autor que se llama Dan Pink, que ahora vamos a ver en breve un poco más acerca de su contenido, que nos habla de que las personas tienen una motivación intrínseca, quiere decir, los mueve el tema más del desarrollo personal. Por ejemplo, la autonomía y el empoderamiento. Hay personas que se van a motivar más si tienen esa autonomía, esa libertad de poder tener las actividades en su trabajo con esa libertad o ese poder de decisión de lo que hacen, ¿no? He tenido el gusto y la oportunidad de, la mayoría de las veces donde he trabajado, no me han dicho qué tienes que hacer. Yo mismo entendía mi responsabilidad y aplicaba mi criterio para poder hacer lo que tenía que hacer, ¿no? No había una directriz así muy cuadrada sobre lo que tenía que hacer. Eso me motivaba bastante. Me encantaba trabajar en los lugares que estaba justamente porque estaba muy libre de poder hacer, ¿no? Otra cosa es el empoderamiento, tomar esa capacidad de decidir, ¿no? Ante una situación, ante un problema. En muchas empresas los funcionarios, no solo vendedores, las personas que tienen al cliente están restringidas a un protocolo. Obviamente, es mejor que tengan ese marco de acción, pero también con cierta libertad para poder ir un poquito más allá. Eso les da mucha satisfacción personal. Y la motivación extrínseca tiene que ver con el reconocimiento de las recompensas, el incentivo monetario, las comisiones, los bonos, ¿no? Ambas cosas funcionan, ambas cosas motivan. Sin embargo, está confirmado que la motivación extrínseca, la parte monetaria, la parte del dinero, funciona sobre todo para cierto nivel de tareas operativas, ¿no? Muy repetitivas, muy estructuradas. Desde la neurociencia, ¿qué nos dicen? Que hay una relación en el cerebro que hace que se La actúe vuelta. la dopamina. Quiere decir, cuando estoy motivado me siento feliz y al sentirme feliz, entonces me desanimo. Y aquí viene algo interesante que tiene que ver con dos tipos de vendedores. Un vendedor que cierra muchos cierres al mes, pero de montos pequeños o cierres pequeños, versus otro vendedor que cierra de vez en cuando un cierre, pero grande, un monto importante de ventas. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿O cuál es la diferencia entre uno y otro? Te vas a dar cuenta que la persona que tiene la mayor cantidad de cierres está más feliz, tiene mayor convicción, mayor satisfacción por el trabajo, ¿no? Pese a que el monto no le genere un monto importante, de todas formas, lo que se logra es que esta persona, cada cierre le eleva su dopamina, ¿no? Su satisfacción, su felicidad, su autoestima se eleva más allá de todo lo que significa tener muchas transacciones. Siempre digo, una persona que hace muchos cierres, por más pequeños que sean, interactúa con muchos más clientes, aprende, se conecta, participa, y esto hace que las personas manejen mucho más el concepto de objeciones, domine cierres de venta, objeciones y todo lo demás. Entonces, por eso es importante el efecto dopamina por la cantidad de transacciones que tienes. Una recompensa libera dopamina, ¿no? Eso es inevitable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Que no todas las personas tienen el mismo tipo de reacción. Y eso desde la perspectiva de la programación neurolingüística, vamos a entender de que en la programación neurolingüística nosotros tenemos lo que se denomina estos patrones inconscientes del comportamiento, que son los metaprogramas. ¿Y qué es un metaprograma? Es aquella programación que se ha originado en nuestra temprana edad, ¿no? Cuando éramos niños, lo que se denomina improntas. Y lo que nosotros solemos tener en estos metaprogramas, hay uno que se llama alejarse del dolor o acercarse al placer. ¿Esto qué quiere decir? De que hay personas que están programadas para no sufrir, evitan el dolor, evitan la pérdida, evitan el sufrimiento, evitan todo aquello que les genere dolor. Entonces, su motivación es, quiero hacer todo lo que haga para no tener dolor. Al contrario, hay otras personas que lo que las energiza, las motiva es acercarse al placer, disfrutar, el pasarla bien, el compartir, etc. Eso las motiva, las energiza. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué te comprarías un auto? Es una pregunta donde puedo aplicar, por ejemplo, estas dos programaciones. Hay personas que te van a decir, porque ya no quiero llegar tarde al trabajo, ya no quiero irme en micro, cuando no quiero depender de nadie. Fíjate que las respuestas están orientadas justamente a alejarse del dolor. A otra persona le preguntas, ¿por qué te comprarías un auto? Y te va a decir, porque quiero conocer, quiero disfrutar, quiero pasar con la familia. Toda la respuesta está motivada a
acercarse al placer. Entonces, desde esa lógica, hay ciertos incentivos que funcionan para un tipo de vendedor de personas y hay otros incentivos que funcionan para otro totalmente diferente, ¿no? Como decimos, el palo o la zanahoria, ¿no? Para algunos funciona el palo y para otros funciona la zanahoria, ¿no? No para todos funciona lo mismo, ¿ok? ¿Qué más? Hay un concepto interesante en la psicología que se llama el condicionamiento clásico. Y aquí interviene Pavlov a través de un experimento interesante, los perros de Pavlov. ¿Qué hacía este señor? Provocaba a través del sonido de una campana, era el aviso, era la alerta para que los perros que él tenía vayan y prueben la comida, o sea, sabían que iban a poder comer. Entonces lo que él procuraba era condicionar, cada vez que sonaba la comida, el perro sabía que iba a tener, que sonaba la campana, perdón, sabía que iba a tener comida, iba a tener alimento. Entonces, lo que él hacía es, tocaba la campana, pero ya no había comida. Sin embargo, el perro salivaba, el perro como que se preparaba para comer, ¿no? Entendía que ya venía la comida. Y eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, en los negocios donde se venden inmuebles, es típico y común que se toque una campana, ¿no es cierto? Hay un refuerzo positivo, de eso se trata. Entonces, hay ciertos eventos que son los que te mueven a motivarte. Por eso la campana tiene un efecto así, no es que sean perros, simplemente digo de que hay una relación directa, ¿no? A ciertos eventos que condicionan la actitud, condicionan el desempeño, ¿bien? Y aquí para cerrar el primer punto, que es la motivación y la importancia de la motivación, quiero compartirles un par de materiales interesantes. Uno, una película, la película, muchos la conocen, la han visto, se llama En busca de la felicidad. Esta película tiene un tremendo mensaje muy, muy positivo de motivación, ¿no? Y el segundo tiene que ver con una charla TED acerca de justamente rompecabezas de la motivación, que lo promueve, que le enseña Daniel Pink. Habla justamente de la motivación intrínseca y extrínseca, ¿ok? ¿Qué aprendemos en la película de Busca de la Felicidad? Que hay un breve resumen que se los comparto. La persistencia, ¿no? Fundamental, la clave del éxito. Este personaje no se rendía nunca, ¿no? Ni siquiera vendiendo sus aparatos, ni tampoco ofreciendo los servicios de inversión una vez que había entrado como pasante. El enfoque, segunda reflexión o enseñanza importante. Y aquí hay un libro que se llama The One Thing, de Gary Keller. Él resume básicamente con una frase muy bonita que dice, si persigues dos conejos, no vas a atrapar a ninguno, ¿no? Entonces, la importancia de enfocarnos en lo que de verdad importa. Tres, la autodisciplina. La autodisciplina es la que nos permite ser lo que es necesario hacer cuando tiene que hacerse, ya sea que te guste hacerlo o no, ¿no es cierto? Cuarto, la actitud positiva ante la adversidad. No significa que no vamos a tener inconvenientes, que no va a haber problemas, pero ¿cuál es tu actitud? Si se antepone, si se te eleva a un nivel mucho más alto y te permite continuar, porque la otra alternativa es deprimirte, entristecerte y llorar, ¿no es cierto? El poder de creer en ti mismo, el poder de creer en tus capacidades, ¿no? Y esto no es fe en la fe, es simplemente reconocer que tienes capacidades y esas capacidades te van a impulsar para poder estar mucho más alto y más arriba. Y por el trabajo duro, sin duda, ¿no? No hay sustituto para el trabajo duro. Pero yo diría más que duro el trabajo inteligente. Y por último, no dejes que te digan, no te dejes contaminar con la opinión de gente que no ha logrado nada, generalmente no ha logrado nada. ¿Sí? Respecto a la charla de Dan Pink, es muy interesante y se enfoca, decía, en las recompensas. Hay algunas que pueden ser contraproducentes. No por darle más plata, va a llegar a vender más. Hay una curva de indiferencia que suele aparecer o uno la identifica, donde a más dinero ya el desempeño ya no es correlativo, ¿no? Es muy decreciente inclusive. Después están los incentivos intrínsecos y extrínsecos, decía, ¿no? Y él resume en tres cosas que son las que él considera mucho más desafiantes y que generan un resultado mejor. La autonomía, la maestría y el propósito. Autonomía, tener esa libertad de hacer en tu fuente de trabajo o tomar ciertas acciones o decisiones libre, pero obviamente asumiendo las consecuencias y la responsabilidad. La maestría, desarrollarlo hasta tal punto que tengas esa capacidad de hacerlo de manera muy, muy buena. Y por último, el propósito, ¿no? Saber que lo que estás haciendo contribuye a un bienestar, a un objetivo mucho mayor. Finalmente, el concepto de motivación 2.0 está en enfocarse justamente en este tipo de cosas. Intrínsecas, no solamente las extrínsecas. Si podemos silenciar el micrófono, por favor. Bien. Tercer, un equipo comercial. A mí, mi Rico, le pedimos que silencie su micrófono, por favor. Bien, ok.
Entonces, tercer argumento importante. Hay una reflexión que tiene que ver con una competencia entre dos leñadores. Los leñadores estaban justamente haciendo una competencia. ¿Cuál de los dos llegaba a tener mucho más maderas cortadas? Era una competencia. ¿Quién talaba la mayor cantidad de troncos? Y comienza la competencia, un leñador mayor y un leñador joven, así como que ven en la imagen. Comienza la competencia y luego de una hora de estar cortando troncos, el leñador mayor hace una pausa, se va a una esquina, se sienta. Al rato, bueno, el leñador joven no paró nunca, no paró nunca de cortar, cortaba y cortaba, cortaba. Luego de una hora nuevamente, el leñador mayor hace una pausa, se va a una esquina y comienza nuevamente se va a la esquina, se sienta y al rato vuelve y continúa cortando. Y antes de que termine la competencia, unos 20 minutos antes, sucede lo mismo. El leñador mayor para, se va a la esquina, se sienta y vuelve. Termina la competencia, hacen el recuento de los troncos. El leñador mayor tenía 67 troncos cortados y el leñador más joven tenía solamente 55. Bueno, el leñador joven dice, esto no puede ser, cuenten de nuevo. Hacen el conteo y nuevamente se confirma la misma cantidad. Dice, esto no es justo, algo no está bien, porque yo no he parado de cortar ningún momento. Todo el tiempo cortaba, cortaba, cortaba. Durante casi 3 horas estuve cortando. Sin embargo, este señor, el leñador mayor, después de cortar un tiempo, hacía una pausa, se iba a sentar allá y continuaba. Hacía una pausa y continuaba. Se sentaba a descansar. Y el leñador mayor le dice, a ver, te voy a aclarar algo. Yo cuando hacía la pausa y me sentaba en esa esquina, no me sentaba a descansar, me iba a afilar el hacha. Cada vez que me sentaba en esa esquina, me dedicaba a afilar el hacha. Por eso es que yo lograba cortar más. Y el mensaje acá es que la capacitación, lo que hoy ustedes están haciendo acá, capacitarse, es afilar el hacha. Y me ha topado, porque en los cursos que me toca dictar, me encuentro con empresas que quieren que el curso sea un sábado en la tarde, un domingo en la mañana. Respeto mucho las políticas y el deseo de no, entre comillas, perder tiempo, ¿no? Perder tiempo laboral para capacitarse. Pero también entiendo de que cuando le robas el tiempo personal, el empeño va a estar de alguna forma. ¿De qué vamos a hablar? Entonces, lo que nosotros necesitamos ahorita es entender la capacitación es Ujú, la que te hace afilar el hacha. Esa pausa necesaria para poder tener ujú. ese propósito mayor y poder eh, Yo lograr te voy a aprender enseñar. mejor, tener las herramientas necesarias para que tu equipo tenga justamente mejores condiciones. Entonces, hacer esa pausa es necesaria porque te hace ser más efectivo, te hace ser más eficiente. De eso se trata. Ese es el gran tema de fondo, la capacitación fundamental. Ahora, ¿en qué vamos a capacitar? Nosotros tenemos diferentes temas a capacitar. En cualquier empresa están los convencionales o los obvios, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el producto que vendes, el proceso, cómo se vende, cómo se registra, cómo se pide, etcétera, ¿no? Después están los sistemas, ¿no? Y esa es tal vez la parte más compleja, más tediosa para algunos. Hay empresas que tienen sistemas un poquito obsoletos, entonces, o tienen muchos sistemas también que hace que el proceso de inducción, de aprendizaje sea muy lento. Están las políticas comerciales, ¿no? ¿Qué hacer en caso de, en qué caso se puede devolver, en qué caso se paga la comisión, etcétera? Todo eso tiene que ver con la parte interna de la empresa. La regulación del rubro en el que estás, la parte normativa, legal, qué leyes son aplicables al negocio en el que estás. Después están aspectos técnicos, ¿no es cierto? Aspectos técnicos propios de las características del negocio, del producto. Y luego, finalmente, después de todo esto, están las habilidades blandas, que denominamos habilidades blandas. La comunicación efectiva, el liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, adaptabilidad, la creatividad, ¿no? Que son herramientas importantes y necesarias para poder desempeñarte mejor, relacionarte mejor con tu equipo. Pero eso le sumamos justamente todo lo más duro, ¿no? ¿Y qué es lo duro? ¿Qué es lo que solemos capacitar? Y está muy bien. La prospección, manejo de gestiones y cierres, la inteligencia artificial, ahora que está muy de moda, Excel, por supuesto, y toda la otra parte, ¿no? Ya obviamente quizás se asume que el funcionario tiene que saber, tiene que entrar sabiendo Excel, por ejemplo, ¿no? Pero de todas formas, lo que en esto capacitamos, y aquí es donde entre comillas, se pierde tiempo. Digo se pierde tiempo porque uno quiere que el vendedor entre a la empresa y comience a vender desde el día uno, ¿no?
Pero acá hay un problema de no capacitar adecuadamente, ¿no? Se cometen muchos errores y sobre todo la gente no se siente preparada. Y al no sentirse preparada, ¿qué va a pasar? No va a tener el mejor desempeño. Hacía un TikTok hace unos días sobre un tema que me llamó mucho la atención, que era una conclusión. Decía en este video que publiqué hace un tiempito, la gente no vende más, no porque no crea o no sepa vender más. No vende más porque cree que no es capaz de ganar más dinero. Y aquí el dinero, la comisión, el dinero que recibe, es una consecuencia de la venta. Pero si en tu cabecita no crees que eres capaz de ganar más plata, te vas a auto boicotear. Entonces eso es importante, inclusive trabajar las creencias, ¿no? De eso se trata también. Bien, entonces, ¿qué pasa en un proceso de inducción normal? Como ven en esta curva, hay una curva de aprendizaje lenta, hay inexperiencia, luego viene la competencia y finalmente el dominio de ese contenido, de esa materia, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo tarda? Tuve la oportunidad de capacitar a una empresa que vendía repuestos de maquinaria pesada, tractores, flotas, camiones, y me sorprendía la cantidad de inventario que ellos tenían, ¿no? Y ahí le preguntaba, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes tener un vendedor listo o por lo menos suficientemente preparado? Y me decía un año. Cada uno en su rubro, en su empresa, tiene plazos seguramente diferentes, ¿no? Depende de qué tan complejo sea tu producto. Sin embargo, lo que me llama la atención, un año es demasiado tiempo, ¿no? ¿Y qué hacer entonces para retener después de haber invertido tanto tiempo y seguramente dinero en esa persona? Porque si tú le has pagado un sueldo durante un año a esa persona y se te va al mes 11 o 13 finalmente, has perdido mucho de ese dinero, pues, ¿no? Más allá de las ventas que haya logrado, porque no está en su potencial máximo, no está en su máxima capacidad. Cuando ¿Cómo resolvemos esto? Yo se recomendaría traerte vendedores de la competencia, ¿no? Depende de qué tan exigente sea tu objetivo, tu presupuesto y la posibilidad de traerte gente, vas a robarte vendedores de la competencia, vas a poder acortar esos plazos, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, por supuesto, tema de debate, sin duda. Sin embargo, digo, si tienes esa urgencia, es muy conveniente tener gente que te puede servir y te puede ayudar en el corto plazo a lograr tus resultados. ¿Por qué razón? Pues tienen cartera, conocen el mercado, tienen una noción muy clara del producto, tienen entorno, manejan objeción, experiencia básicamente, ¿cierto? ¿Y qué sucede después? ¿Cuál es el proceso normal o natural de cualquier introducción de un conocimiento nuevo? Comienza con el círculo de la inexperiencia, luego se adquiere competencia y finalmente una maestría o dominio. ¿Hasta qué? Hasta que te piden que te cambies de puesto o aprendas un nuevo contenido o herramienta y vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Esa es la curva normal del aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro está hecho para aprender. Toda la vida podemos aprender. Entonces, no importa la edad, uno siempre, de hecho, debería seguir aprendiendo para que se vaya trabajando lo que se denomina la actividad cerebral y todas las sustancias químicas que hay. Porque cuando yo aprendo algo y lo logro, me lleno de satisfacción, de felicidad. Entonces, es un proceso continuo. Este señor Winnie Johnson, no es Winnie Houston, dice, hay un 20% en cualquier empresa de inexpertos, un 60% de gente comprometida y está capacitada de forma normal o promedio, pero también hay un 20% de gente que ha logrado un nivel de maestría alta, ¿no? O sea, hace muy, muy bien su trabajo. A esos son los que nosotros debemos retener. Sin embargo, también hay otra teoría de la regla 15-15-70 que dice que el 15% de los empleados de cualquier parte tienen aptitudes creativas, son muy, muy valorados por el conocimiento que tienen, la actitud que tienen. También. Hay un 15% Cumpleaños. y el 70% de gente es una ligereza, ¿no? Está ahí haciendo lo mínimo necesario. Cordero, mira. ¿Ok? ¿Cómo evitar la fuga? ¿Cómo retener de alguna forma esta? Uno, pactos de permanencia. Y esto tiene que ver con la inversión que tú has hecho en cursos, congresos, seminarios, etcétera. Hazlo firmar un documento que lo comprometa a quedarse un periodo de tiempo, ¿no? Para justificar y recuperar la inversión. En caso que decida partir antes, tendrá que hacer un reintegro, una devolución del valor del curso. Proporcional seguramente, ¿no? ¿De qué otra forma? Pacto de no competencia. Si decide emprender en el mismo rubro, bueno, has invertido dinero, tiempo, esfuerzo, entonces por lo tanto este pacto de no competencia tendrá que tener algún tipo de sanción. ¿Qué más? Pacto de confidencialidad, por supuesto. Información clave, sensible, base de datos, clientes, know-how, etcétera, ¿no? Pacto de no robo de colaboradores, o para evitar el robo de colaboradores, en este caso.
lo mismo, ¿no? Llevar gente, además de él, gente cuando también has invertido y has hecho una inversión importante en tiempo y dinero. Y los preavisos para que, en caso de que se vayan, no haya un perjuicio, lo obligue a estarse un tiempo. Todo es debatible, todo es cuestionable, todo tiene un segundo punto de vista. No vamos a debatir mucho. Simplemente son algunas recomendaciones, algunas pueden ser válidas, otras quizás no. ¿Okay? ¿De qué se trata todo esto? Yo denominaría cebar al funcionario. ¿Y qué significa cebar al funcionario? Significa que esa persona no quiera irse. ¿Por qué? Porque tiene muy buen trato, tiene privilegios, tiene vuelos en primera clase, tiene tarjeta de crédito corporativa, tiene beneficios que por su lado, por su cuenta, difícilmente se va a poder dar, ¿no? Poder tomar un vino caro, lo va a hacer con la tarjeta de la empresa, ¿no? Difícilmente lo va a hacer con su plata. Entonces, el concepto de cebar al funcionario tiene que ver con darle esos privilegios que lo motiven a quedarse. De eso se trata. Y ahí no digo que todas, de hecho, la minoría de las empresas se preocupa por lograr esto, ¿no? ¿Para qué? Para retenerlo. La capacitación desde la perspectiva de la psicología es básicamente el desarrollo de habilidades, ¿cierto? El desarrollo de habilidades, el feedback continuo y observar qué hacen otros para hacerlo igual. Por eso se habla del concepto de sombra, ¿no? Vas a hacer sombra durante cierto tiempo para aprender lo que haces. Depende también de la capacidad de esa persona de poder aprender pronto, ¿no? Hay niveles de capacidad. Este es un tema súper interesante que lo vamos a hablar en un contenido más amplio, que habla que las personas tienen 6 niveles de capacidad. Y esto te ayuda a entender de que hay gente que esté en nivel 1. Tú tienes que darle demasiadas instrucciones muy básicas, porque si no le das un nivel muy básico de instrucción, va a meter la pata, va a cometer muchos errores. El nivel 2 tiene un nivel de competencia un poquito mayor. Hay que dar instrucciones no tan precisas, no tan detalladas, pero hay que monitorear y supervisar. Y así cada nivel va subiendo. Hasta un nivel 6. Un nivel 6 es un Steve Jobs, es un Jeff Bezos, tal vez, alguien que tiene una visión, sobre todo se caracterizan por la visión de largo plazo. Están visorando el mundo de acá a 20 años. ¿Cómo va a ser el mundo? Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer como empresa para encarar o enfrentar la realidad del mundo de acá a 20 años? Desde la neurociencia, la capacitación que nos dice que hay una neuroplasticidad, dice, el cerebro tiene esa como una plastilina, ¿no? De poder adaptarse a la información nueva que entra. Entonces, hay unas conexiones sinápticas y esto tiene que ver con que cuando una persona ha fumado durante mucho tiempo, muchos años, y deja de fumar, suele engordar. La razón de esto, de engordar, se debe a que durante mucho tiempo ha hecho este ejercicio. Agarraba el cigarro, lo bajaba, agarraba, lo bajaba. Cuando deja de fumar, ese ejercicio lo vuelve a repetir de manera inconsciente. ¿Cómo? Agarrando un caramelo, un dulce, algo para meterse a la boca, que obviamente lo va a engordar, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque en la cabeza, en el cerebro, se han ido formando unos surcos neurales, surcos como en el arado, ¿no? Como en el campo, que es por donde pasa y se siembra la semilla. Entonces, tanto ha pasado por ahí que hay un surco, hay una huella. Eso es lo que sucede. Por eso la neuroplasticidad te permite desarrollar hasta generar el hábito y la frecuencia es la que te consolida justamente ese hábito, ¿cierto? Y así es como funciona nuestra cabeza. Eh, Mejora la atención y la formación de la memoria. Cada vez que nosotros aprendemos alguna habilidad, estamos propendiendo hacia justamente a consolidar nuestra capacidad de retención. Por eso las personas mayores tienden a tener problemas de memoria porque han dejado de aprender. No se han preocupado por seguir aprendiendo. Esa es una de las explicaciones. Desde la programación neurolingüística, me gusta mucho cómo explica la PNL, porque te dice de que se trabaja mucho el modeling, el modelamiento. ¿Qué significa? Yo identifico un comportamiento al que quiero replicar porque admiro un tenista, un peleador, un artista, un músico, lo que sea, y a partir de lo que hace, me preocupo, me esmero en copiar lo que está haciendo. Pero también desde las submodalidades te dice de que si tú eres consciente del tema sensorial, quiere decir, voy a aprender a hacer una mejor presentación. Y visualmente voy a revisar muy bien que esté todo en orden. A nivel auditivo voy a decir, entonar, voy a practicar con mis palabras para que ese ejercicio que estoy haciendo sea realmente el que yo espero, ¿no? En cuanto a la entonación, a la postura, etcétera, ¿no? A nivel kinestésico, hablaba de la postura. Hay una postura que se llama la postura de poder, donde te paras con la espalda hacia atrás, los brazos
en la cintura, así como Superman o la Mujer Maravilla, y el estar así erguido con los brazos atrás durante unos segundos te energiza y te da un empoderamiento, ¿no? Dicen que hasta te sube la testosterona también, ¿no? Esa postura. Y es muy importante porque al final de cuentas hay toda una conexión fisiológica, ¿no? Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. El lingüístico, repetir en voz alta. Y el olfativo, ¿no? Asociar a olores, sí, a olores agradables, una taza de café, por ejemplo, ¿no? Te va a tranquilizar o te va a hacer referencia a algo que te gusta o tienes una buena sensación al respecto. Complementamos entonces con igual una película y una charla TED, un video de 18 minutos muy interesante. El poder del todavía, así se llama. Y a nivel de película está esta que se llama Glengarry Glen Ross, que es una película fantástica para los que están en ventas, hay que verla, está muy buena, que nos enseña entonces la película, la presión es fundamental, ¿no? La presión del rendimiento, la importancia de generar prospectos, la ética en la venta, hasta qué punto es aceptable manipular a un cliente para cerrar. La motivación más basada en el miedo. Si logras el primer resultado, tienes el mejor premio. El segundo lugar tiene un premio promedio casi malo y el tercero está despedido, ¿no? Hasta qué punto eso es válido, es bueno. Y el ABC, como así lo llaman, always be closing, estar siempre cerrando, siempre estar cerrando. La importancia de mantenerte activo, ¿no? Películas del año 92. Obviamente ha habido una evolución en el tema de la psicología de las ventas, ¿no? Pero siempre se rescatan actividad. La actividad es la que te genera el resultado. A nivel de la charla TED que les quiero compartir y se las dejo, El poder del todavía, habla esta psicóloga algo muy interesante. Dice, hay dos tipos de mentalidad. La mentalidad fija, que es aquella que dice, yo nazco con ciertos atributos o capacidades y eso no lo va a cambiar en el tiempo. Afortunadamente nací con esos talentos, habilidades, ¿no? Sin embargo, esa es una mentalidad, una forma de entender la vida. Mientras que la mentalidad de crecimiento es, puedo y soy capaz de aprender, de progresar, de ver un poquito más allá y tener esa actitud de creer que puedo aprender y puedo evolucionar. ¿Listo? Dice, los estudiantes ante un reto de mentalidad fija se bloqueaban. Cuando tú le dices, te esforzaste mucho a resolver el problema, ahí él está actuando en una mentalidad de crecimiento, ¿no? La actitud que tienen esas personas que tienen esa mentalidad de crecimiento, te esforzaste mucho en resolver el problema, quiere decir, puedes lograrlo definitivamente. Pero si a otro le dices, eres muy inteligente y su mentalidad es fija o cerrada, va a creer que tiene también un límite y hay ciertas cosas que no las va a poder desarrollar. Para ciertas cosas tiene el talento innato y para otras no lo tiene y no va a ser capaz de desarrollarlo, ¿no? Entonces, me gusta la frase que dice, nuestras creencias sobre nuestras habilidades tienen un impacto directo en cómo enfrentamos los desafíos. Y eso es determinante. Me encanta el tema de creencias porque es el que te explica realmente de por qué actuamos como actuamos y por qué somos lo que somos al final, ¿no? Somos producto de nuestras creencias, lo que creemos. Hay mucho, mucho por hablar acerca de eso. Y por último tenemos la presión. Perdón, este es el tercer tema, ¿cierto? Sí, la presión, sí, correcto. La presión. Y me gusta esta historia. Esta historia tiene que ver con un papá que era chef y tenía una hija. La hija tenía una chica adolescente con ciertos problemas, problemas de la universidad, joven, ni siquiera adolescente, con el novio, diferentes tipos de situaciones, falta de dinero. Y el papá le dice, ven, acompáñame al restaurante, acompáñame a la cocina. Vamos a poner 3 ollas con agua y la vamos a hacer hervir, ¿listo? Entonces, una vez que el agua esté casi hervida, vamos a poner en una zanahoria, en la otra vamos a poner huevos y en la otra café. Y vamos a dejarlas que continúe hirviendo hasta que unos 20 minutos más. Bueno, termina el tiempo y le dice, ahora sacalas. Saca la zanahoria, saca el huevo y saca el café. Y le pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Le dice. Y la chica le dice, bueno, la zanahoria entró dura, y luego del agua caliente hirviendo, la zanahoria sale suave, blandita. ¿Qué pasó con el huevo? El huevo entró blandito y después del agua sale duro. Y el café estaba separado, pero al meterse con el agua se mezcla y ya no hay cómo separarlo. Sin embargo, lo que el agua provoca en el café es que se pueda disfrutar, que salga su esencia, ¿no? El sabor agradable y el aroma agradable que a la mayoría nos gusta. Entonces, lo que hace la presión es justamente eso, el agua es la presión en la vida de cada uno, ¿no? ¿Y cómo nos comportamos ante ciertas situaciones? Nos dejamos tumbar o vencer, nos fortalecemos o, como sucede en el café, saca lo mejor de nosotros, ¿no? Es lo que necesitamos. Y en un equipo comercial la presión es el ingrediente necesario, fundamental, diría yo, para que las cosas funcionen y se den.
Si una empresa no tiene un objetivo de venta, no tiene un objetivo comercial, no va a hacer gran cosa. El vendedor no va a tener un desafío por delante y va a ganar muy poco y va a terminar yéndose. Va a preferir trabajar en empresas que lo presionen, lo motive, ¿no? De hecho, en algún momento hemos dicho, necesito que me presiones, ¿no? Como que demandamos, requerimos esa presión. Entonces, esa sensación de exigencia de lograr algo. Pero también hay que entender de que hay escenarios donde la presión puede ser contraproducente, ¿no? Realmente es buena, pero un exceso de presión, como dice, ¿no? ¿Estás dispuesto a trabajar bajo presión? ¿No? Ese es un requerimiento a la hora de contratar gente. Pero depende, pues, qué presión, ¿no? ¿Hasta qué punto? No significa presión, vas a trabajar sábado y domingo también, ¿no? Hay que saber modularla de alguna forma. Las metas o presupuestos están hechos para cumplirse. Insisto, una empresa tiene que tener un objetivo, un presupuesto. Sin embargo, el 40% de las empresas no tienen un objetivo, no tienen una meta de venta. Y eso hace que, bueno, pues hagan la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Desde la perspectiva de la psicología, que dice, habla del eustrés y el distrés, uno positivo y otro negativo, ¿no? Entonces, mejora el rendimiento, efectivamente la presión positiva, pero también el exceso te genera ansiedad, agotamiento, falta de rendimiento, todo eso. Y desde la neurociencia, aquí se activa el cortisol y la adrenalina. Y esto es lo que hace realmente que tu cuerpo se agote, te venga un surmenage. Fíjate que las crisis de ansiedad o ese ataque de pánico te viene justamente cuando te vas de vacaciones, no sé si te ha pasado. ¿Y por qué pasa eso? Porque asumes una actitud de relajamiento, ¿no? Ya tu nivel de alerta ha bajado porque estás en la playa, estás en un hotel, entonces ya no tengo que estar en ese nivel de alerta, ¿no? De adrenalina. Y eso hace que todo tu sistema nervioso se desequilibre y te venga una crisis. Entonces, y eso es la consecuencia del estrés. Ahora, cualquier trabajo tiene estrés, sin duda, pero como líder te toca administrar ese nivel de presión para no irte al exceso. ¿Ok? Desde la profesión neurolingüística, ¿qué hacemos? Hacemos anclajes. Me gusta la película El Lobo de Wall Street. Hay una escena donde se lo ve un personaje, Matthew McConaughey, que hace como un rito, ¿no? Se golpea el pecho. ¿Y eso qué hace? Le provoca un estado de certeza, de logro. Y eso es lo que provoca justamente, o sea, me voy a provocar un estado de, de enfrentar o encarar una situación complicada, ¿no? ¿A través de qué? De un ritual. Eso se llama un anclaje, un reencuadre. Lo mismo sucede con ciertas situaciones complicadas a las que tenemos temor, una presentación, una disertación, ¿no? Lo que para cada quien represente algo duro o feo. ¿Qué significa en este caso? ¿Qué hace la PNL? Dice, agarras una imagen que te preocupa, la pones primero en blanco y negro para bajarle la intensidad y la emoción asociada. Luego la pones tipo en un cuadrito más pequeño todavía, tipo cárcel, y luego la alejas hasta tal punto como que estés en un cine, una sala de cine, y tú estás sentado en la sala de cine mirando esa pantalla. Pero después te vas a ir detrás de donde está justamente el que filma, el que proyecta la película, para darte cuenta que estás lejos. Este es un ejercicio interesante que te disocia y minimiza el impacto que puede tener esa escena. Esto es parte de la PNL, es una herramienta interesante. La presión fundamental, me encanta esta reflexión que dice, cada mañana en África una gacela se despierta, sabe que debe correr más rápido que el más veloz de los leones o será devorada. Cada mañana en África un león se despierta, sabe que debe correr más rápido que la más lenta de las gacelas. O va a morir de hambre, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, no importa si eres león o gacela, debes correr. Eso es esa es una reflexión que nos llega, creo, a mí me llega permanentemente. No importa en qué posición estás, uno para no morirse de hambre y el otro para no ser comido. Al final de cuentas, no importa en qué posición estás, el tema es correr, ¿no? Continuar en el día a día. Hay una reflexión muy bonita a propósito que va al otro lado, más bien tiene relación totalmente con esto. Estaba sentado en un bosque, llega un conejito simpático, y cansado el conejito se sienta al lado de un árbol y ve que había un cuervo allá arriba del árbol y le dice, oye, cuervo, ¿está bien si yo me siento aquí abajo a descansar? Claro, le dice el cuervo. Se acomoda el conejito, se sienta a descansar y en eso viene un lobo y se lo come al conejito. La reflexión, porque la historia termina ahí, es, si vas a descansar, hazlo, pero cuando estés muy, pero muy alto, ¿no? De eso se trata. Mucha gente quiere comenzar su primera jornada laboral y ya, vamos a tomar un café, ahí es suficiente. Todo extremo es malo. Esta historia también es interesante porque tiene que ver con que a los japoneses les encantaba mucho el pescado fresco.
pero había cada vez menos peces cerca. Por lo tanto, los barcos tenían que irse cada vez más lejos. Pero al irse más lejos para buscar ese pescado fresco, resulta que ya el pescado al volver después de tantos días ya no estaba tan fresco, lo traían, bueno, ya muerto el pez. Y el consumidor japonés sentía la diferencia. Entonces, ¿qué se les ocurre a estos pescadores? Dicen, bueno, nos tenemos que ir cada vez más lejos, tardamos mucho tiempo en volver, vamos a construir dentro de los barcos unas piscinas, ¿no? Como peceras, piscinas grandes. Entonces, pues una vez pesquemos los peces, los vamos a poner en estas piscinas para que ellos estén ahí dando vueltas. Bueno, llegaban al puerto y el cliente japonés sentía que el sabor no era tan fresco, ¿no? Pese a que estaba vivo, pero ese pescado ya no estaba nadando por todas partes como lo hacía. Estaba muy quieto porque no tenía mucho espacio para moverse. Entonces los pescadores japoneses dicen, bueno, ¿y ahora cómo resolvemos este problema? A uno de ellos se le ocurre, ¿qué tal si metemos unos pequeños tiburones dentro de estas peceras para que los muevan pues a los pescados? Efectivamente, algunos pescados van a terminar siendo comidos, pero la gran mayoría va a estar bien. Cuando aplican e implementan esto, llega el pescado al puerto y el cliente japonés percibe que el sabor era perfecto, no era tal cual fresco. Entonces, estos tiburones equivalen justamente a las preocupaciones, a los problemas, a eso que le da sabor a nuestra vida, ¿no? Una vida sin preocupaciones, sin problemas, bueno, no sé, seguramente muchos lo van a querer tener, pero se van a aburrir pronto. Entonces, la presión es justamente. Y como líder, importante presionar. ¿Cómo presionas como líder comercial? Con un tablero de objetivos, con los indicadores, con las cifras, con las reuniones comerciales que tienes que tener. De eso se trata. Entonces, es fundamental que apliquemos presión si queremos resultados. ¿Cuáles son los dos tips que te quiero compartir? A nivel de película, El Lobo de Wall Street, fascinante, y esta charla de TED, cómo manejar la presión para rendir mejor. ¿Okay? Ambos tienen un mensaje bastante interesante y profundo. Y como cuarto y último recurso, vamos a hablar de este personaje, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno, famoso, un general líder del ejército macedonio, griego, se hace famoso porque logra vencer a Darío. Darío, el rey persa, que tenía un ejército de 1 millón de soldados, versus solamente 50.000, 40.000 soldados que tenía Alejandro Magno. Pero él da un mensaje único y muy enfocado. Le dice a su ejército, nosotros no vamos a pelear contra todo el ejército persa. Lo único que vamos a hacer es matar a Darío. Y matar a Darío significa vamos a derrotar a la cabeza. Por lo tanto, ellos entendieron que era como que más sencillo. No era fácil, pero ya no tenían que enfrentarse 1 millón contra 40.000, sino era solamente enfocarse en matar a Darío. Y había algo que los motivaba. Esta persona, Alejandro Magno, era conocido porque nunca había perdido una batalla. Y si él decía que lo iba a lograr, es porque lo iba a lograr. Nadie sabe cómo, pero lo iba a lograr. Él diseña una estrategia y se enfrenta contra la batalla. Al ver que Darío comienzan ellos a ganar un poco de terreno, Darío comienza a huir. Al verlo huir a Darío, los generales que lo acompañaban también deciden huir. Y al ver que los generales y Darío huían, todo su ejército decide huir. En resumen, esta batalla termina con 400.000 soldados persas ejecutados y solamente 1.500 soldados griegos o macedonios. No llegaron a matarlos sin duda, pero hizo que escape. Y fue famosa esta batalla por la disparidad que había en el tamaño de las tropas. Entonces, ¿cuál es el objetivo y cuál es el mensaje, cuál es la herramienta o la clave que rescato de todo esto? Se llama el direccionamiento. Y el direccionamiento es esencialmente dirigir con claridad hacia un objetivo, hacia una meta, hacia un propósito. Eso es lo que necesita tu equipo comercial. Rescato lo que pasó en el año 2016 en las elecciones de Estados Unidos. Un analista decía, desde la perspectiva de la psicología, decía que Donald Trump ganó las elecciones porque él tenía un mensaje claro. Vamos a hacer América grande de nuevo. Todos nos acordamos de eso, hasta nosotros que estamos lejos, ¿no? No formamos parte de ese país. Entonces, eso fue tan claro, tan contundente, que marcó y determinó, animó a la gente a votar por ese candidato. Entonces, como líder te toca tener claro el direccionamiento. ¿Y qué es direccionamiento? Es trazar un camino, es definir qué tipo de cliente tiene que buscar tu vendedor, qué tipo sirve, qué tipo no sirve, ¿no? ¿De dónde lo va a conseguir? ¿Qué le va a ofrecer? Son todas esas herramientas que es necesario que tu vendedor, tu equipo comercial entienda, sepa cómo hacerlo, ¿no? De eso se trata. Definir las metas, nuevamente, las metas son el norte que tiene que cumplirse, no puede ser si lo cumples bien y si no lo cumples no pasa nada, ¿no? Ese compromiso. Entonces, tiene que saber, desde la perspectiva de la influencia, no solamente el hacerlo, sino el por qué hacerlo, el trascender de esa forma.
¿Ok? Entonces, darles el sentido y el propósito. ¿Qué te permite el direccionamiento de la psicología? El liderazgo y el objetivo son aquellos que te van a marcar para que las metas sean claras, ¿no? El feedback adecuado, el que te va a permitir corregir oportunamente cuando no lo están haciendo bien. Bien, los líderes efectivos inspiran, guían, y hay un contenido muy bonito que en breve lo comparto de Simon Sinek que habla del why, del por qué. Aquí en este curso ¿Qué? debe estar el Gastón. Y el por qué. ¿Ok? De la El neurociencia, Gastón tenía que entrar. esa certeza, ¿no? El cerebro actúa desde la parte prefrontal, la parte racional, que necesita Ah, no está tampoco. la toma de decisiones, todo aquello que sea claro, contundente. Eso es súper Está. importante que quede claro. Conectar, por eso me entraba la misa, él se conecta al curso que Amparo, le no. pedimos a Amparo que silencie su micrófono, gracias. La claridad en la dirección, por supuesto, está asociada a bajar la ansiedad y el miedo. De eso se trata, ¿no? La neurociencia, no se olviden que de qué forma la química de nuestro cerebro está totalmente vinculada, relacionada en nuestro accionar, ¿no? Lo que nos da esa crisis de ansiedad o lo que nos da esa certeza o certidumbre. Y desde la programación neurolingüística hablamos de creencias, niveles neurológicos. Todo esto hace que tengamos mucho más claridad. Entonces, es importante visualizar. Cuando tú llevas a tu gente a que visualice cómo va a ser el resultado, ellos tienen esa claridad. Por eso el entusiasmo es el que transmite. Hay una historia simpática de Walt Disney cuando él estaba por inaugurar su segundo parque. Él tenía un parque en California, iba a inaugurar el parque de Orlando, pero al poco tiempo antes de que eso suceda, él fallece. El arquitecto, ya en el día de la inauguración con la esposa de Walt Disney, la viuda, miraban a lo lejos ya el parque terminado, un evento hermoso. Y le dice, escucha, qué pena que su marido no está aquí para verlo. Y ella le dice, él ya lo había visto. Él ya lo había visto, él ya se había imaginado el parque y ya sabía cómo iba a quedar terminado. Y eso era lo que motivaba justamente a... Y eso transmitía y contagiaba ese entusiasmo, el saber cómo iba a quedar. Que decía Donald Trump, tiene esa capacidad de poder dar un mensaje claro y contundente. A nivel de tips complementarios, la película Moneyball y el video de Simon Sinek que habla justamente cómo los grandes líderes inspiran acción. La película esta es muy buena, se la recomiendo. Este señor toma decisiones basadas en datos, en estadística, en promedio de bateo, etc. Y eso también nos obliga a nosotros a conocer nuestros números. Desafía el statu quo, ¿no? ¿Por qué? Porque va por el lado diferente al que todo el mundo va. ¿Qué era lo fácil, lo común? Contratar a los mejores jugadores, los más caros, gastarse todo el presupuesto en 2 o 3 figuras, ¿no? Optimizar los recursos con los pocos que tenía, que no eran tan destacados, se esmeraba para que puedan llegar a elevar su potencial, simplemente manejando sus promedios. Formar un equipo balanceado entre buenos, medianos y algunos malos también, ¿no? Y resiliente. Y esto es importante porque este señor entendió de que al principio él iba a perder, hasta que ponga en práctica, funcione lo que él estaba proponiendo, la teoría que él estaba proponiendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un umbral de tolerar o soportar, en este caso, el fracaso muy bajo? Nuestra exigencia es demasiado alta o exigente y no nos permitimos a nosotros mismos un pequeño plazo para poner o implementar lo que creemos realmente que funciona. Y este señor, Simon Sinek, en su video habla del por qué, ¿no? La diferencia entre el qué, el cómo y el por qué, ¿no? ¿Qué hacen las empresas? ¿Cómo lo hacen? Pero sobre todo, ¿para qué lo hacen? ¿No? Conectar emocionalmente el propósito. Esta habla de Apple, por ejemplo, lo que su líder transmitía y lo que ha logrado hasta ahora, ¿no? Pese que ya no está, todavía ha trascendido tanto, ¿ok? Bien, ese es el contenido que tenían preparado para ustedes esta noche. Les quiero agradecer por su presencia, pero también quiero aprovechar y compartir con ustedes el contenido que se va a dictar a nivel de certificación. Regáleme unos 3 minutos más para contarles un poco. Si te ha gustado este contenido, tienes ese rol de líder, de gerente, jefe, supervisor, o estás en ventas y quieres proyectar tu carrera profesional, quiero invitarte a esta certificación. Y se llama certificación porque es un programa de 12 sesiones que se va a dictar el 1 de octubre en Manzana 40, y te lo voy contando en breve, dirigido, hemos dicho, a todo este perfil de gente, sin excepción. O sea, puede ser un dueño de empresa, puede ser cualquier persona que no necesariamente esté en ventas, pero quiere aprender a dirigir un equipo. La certificación está avalada por Fundalit, la Fundación de Liderazgo, una institución americana que nos va a dar el título, ¿ya? Y también va a pedir un pequeño trabajo tipo, no una tesis, pero sí poner en práctica lo que aprendamos, ¿dónde? En tu empresa. Por ahí desarrollar, diseñar un sistema de incentivos. Lo que se logre aprender, lo que vas a aprender en este curso, la intención es que puedas replicarlo y que pueda ser de utilidad en tu empresa, en tu actividad.
Mencionaba mi experiencia, no solo profesional, sino académica. Tengo formación en programación neurolingüística, en coaching, neurociencia, junto con John Maxwell en el tema de liderazgo. Soy economista de profesión, sin embargo, gran parte de mi vida profesional dedicado al tema de ventas. Así que tengo entusiasmo enorme en el área de ventas, manejando equipos bastante grandes de gente, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitir, no solo conocimiento, sino experiencia. Este curso, bueno, no la certificación, sino los cursos que he dado son sobre gerencia de ventas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Voy a estar en Paraguay el día 26 de este mes, justamente con este contenido, pero la certificación va más allá porque es un contenido bastante más amplio. Son 30 horas académicas que vamos a tener. Aquí están los temas que se va a ver en cada una de las sesiones, ¿no? Cómo lidiar como gerente comercial, como líder comercial, cuáles son tus roles, tus responsabilidades, definir una estrategia de ventas, planificar tu presupuesto, el cómo administrar tu fuerza de ventas a nivel de reuniones, reportes, información, la rutina del vendedor, el protocolo del vendedor, qué indicadores vas a medir, vas a evaluar y por qué son importantes, trabajar la actividad, cómo segmentar, dimensionar la fuerza de ventas, cuántos vendedores voy a requerir, cómo los voy a distribuir, todo eso tiene que ver en este contenido. Vamos a hablar, por supuesto, de técnicas, manejo de objeciones, técnicas de cierre, la persuasión, la influencia, importante para convencer. Tú como líder tienes que manejar y saber todo eso para enseñar a tu vendedor. Dirección de reuniones comerciales productivas, cuánto deben durar, qué días se hacen, todo lo que tiene que ver con el liderar al equipo comercial, ¿no? Un poco de ventas relacionadas con marketing, por supuesto, campañas comerciales, ¿no? ¿Quién va a hacer las campañas? El gerente de marketing, ¿quién la va a ejecutar? El gerente de ventas, ¿por qué no trabajar juntos? La gestión del tiempo, por supuesto, esto es fundamental y el gran desafío por delante. No logro ser productivo, estoy bastante agotado, extenuado, tengo mucho que hacer, no sé cómo organizarme. Los sistemas de incentivos, fundamental tener algo que direccione, que esté alineado con el objetivo de ventas de la empresa. Toda la parte de innovación, toda la parte de ética en ventas, que sí, que no, las políticas comerciales y la planificación al futuro, de cómo se viene, ¿no? El tema digital y todo lo que día a día cada vez se hace, no más complicado, pero me desafía a estar actualizado. Entonces, este curso se va a realizar, decía, el 1 de octubre al 7 de noviembre, los días martes y jueves, de 7 a 9:30 presencial. Pero si no estás en Santa Cruz y estás viendo este Zoom desde otra ciudad de Bolivia o fuera del país, bueno, puedes participar también conectándote por Zoom, ningún problema, las mismas 30 horas, el precio es de 8.000 bolivianos de forma presencial, con 12 sesiones, 30 horas de contenido, y por Zoom 7.000. Sin embargo, por haber participado en este webinar, vamos a aplicar un descuento brutal, realmente bueno, de tal forma que el precio va a ser de 5.900, solo 5.900, ya no 8.000. Y si inscriben 3 o más personas de tu empresa, el precio por cada participante es 5.000. De igual forma, si te inscribes por Zoom, el precio va a ser solamente de 5.000 bolivianos por estas 30 sesiones, ¿ok? Con la certificación de Fundario. Entonces, aquellas personas que quieran participar, que se animen, aquí tienen un QR. Pueden hacer una reserva con solamente 200 bolivianos para reservar su cupo. Estamos apuntando a unas 15 o 20 personas máximo por la capacidad del salón. Queremos estar bien atendidos, que tengan la oportunidad de intercambiar opiniones. Aquí no solamente Rafael va a hablar, tengo dos invitados de alto nivel que van a compartir sus experiencias, uno en liderazgo, otro en todo lo que es experiencia del cliente. Pero además de eso, importante de este curso es la oportunidad de poder preguntar, poner a consideración casos, situaciones complejas. Entonces, aquí no es solamente escuchar a alguien que cuente y diga, sino más bien tener la oportunidad de intercambiar situaciones que de pronto son complicadas, complejas, y te gustaría tener la orientación, el punto de vista de alguien que tiene más experiencia. Así que, si te animas, aquí tienes el QR para hacer tu reserva y asegurar tu cupo. Puedes pagarlo parcialmente hasta la fecha del evento y inclusive un mes después de haber empezado. En Manzana 40 tenemos el evento listo ahí para arrancar este 1 de octubre. Dejo el micrófono abierto si hay alguna duda, pregunta, algún comentario. Con esto yo cierro. Aquí está el QR si quieren acceder a la información personal, página de TikTok, de Facebook, etcétera. Así que con mucho gusto quedo atento a sus consultas, comentarios y nada, los animados a participar el 1 de octubre.
Si gustan, pueden escribir en el chat. Estoy en TikTok ahorita al vivo o también en el Zoom, si quieran. No sé si me pueden, por favor, ayudar aquí. ¿Algún comentario? ¿Qué pasó, Ita? Micrófono de Ronald Buenas noches, señor Loaiza. No sé si me está escuchando. Sí, Este, ¿Aló, me escucha? sí, sí, sí. ¿Cómo está, señor Loaiza? Mucho gusto, muchísimas gracias, buenas noches. En principio, agradecerle por este pequeño, qué sé yo, webinar. Bueno, interesado en saber qué aspectos va a tocar este curso, a mí me interesa, ¿no? Entonces, no sé si puede volver a mostrar en un principio Claro. cómo lo que se va a dar en todo esto, por favor. Quisiera Claro. que vuelvan a la pantalla a mostrar en un principio exactamente, o más antes. Exacto, esta parte, por favor. Muchísimas gracias, pero bueno, voy a estar a la espera de poder Con inscribirme mucho en gusto. este curso. Igual voy a enviar al grupo el contenido. Todo este contenido lo van a tener, ¿ok? El contenido de Ah, lo ya. de la certificación. Y nuevamente, estás en Santa Cruz o fuera del país o de la ciudad, van a acceder a todo el contenido. Igual, no importa si estás en Zoom, la intención es que puedas participar con preguntas, interacción. No se trata de una sesión donde solamente el disertante va a hablar, al contrario. ¿Está bien? Necesito y me encantaría poder apoyarlos en resolver problemáticas del día a día, porque de esa forma vamos a enriquecer mucho más el contenido. Por supuesto, hay mucho de qué hablar y mucho contenido que quiero transmitir, ¿no? Sin embargo, creo y destaco que el propósito de hacer una certificación es por llevarme no solamente conocimiento, sino también las respuestas específicas y puntuales a una necesidad cotidiana que uno tiene. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con gusto. No sé si alguien más tiene una duda. A ver, vamos a ver las preguntas. Ah, perfecto. No, con gusto. Estoy leyendo los mensajes. Excelente el curso. Muchas gracias. Gracias por la información, buen contenido. Gracias. No, a ustedes las gracias por su tiempo y dedicar estos minutos que en la medida que uno pueda siempre voy a contribuir. En todo caso, igual el grupo se mantiene. Voy a subir material e información bastante útil. Otra cosa, aclaro también, en este contenido, en este curso, la intención, en la certificación, se van a llevar herramientas para reclutar vendedores, para evaluar vendedores, para entregarle un material para hacer prospección, tareas para que ellos apliquen. Entonces, no es solamente información, sino también son herramientas que te van a hacer bastante prácticas, bastante útiles para liderar con éxito a tu equipo, ¿no? De eso se trata. No sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta más? Con mucho gusto, el que quiera. Muy agradecido. Buenas noches. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, disculpe, yo tengo una pregunta o si no, un consejo que nos pudiera dar o me pudiera brindar. Bueno, Eh, Quisiera saber, digamos, cómo lidiar con compañeros de trabajo que sí tienen el potencial de realizar ventas, pueden cerrar ventas, pero sin embargo, los compañeros o el compañero, digamos, no es organizado o no escucha las recomendaciones que el gerente le brinda y lo toma, digamos, como un regaño. ¿Cómo podemos actuar en esa situación? ¿Cómo lidiar? gracias por la pregunta. Gracias. Lo primero ahí es, yo siempre digo, conectarte con la persona. O sea, quizás cuando tu equipo comercial es muy grande es un poco difícil, pero si tienes la oportunidad de conectarte, quiere decir, conectarte me refiero esencialmente a entender y conocer qué lo motiva, quién es esa persona, cuáles son sus deseos, sus sueños, sus objetivos en el corto, mediano plazo. Hay una diferencia interesante entre un sueño y una meta, ¿no? Y voy a traer a colación este ejemplo que es interesante, porque un sueño, la diferencia entre un sueño y una meta es un plazo, ¿no? Quiero comprar un auto. Ese es un sueño. Pero cuando digo, me voy a comprar un auto en enero del próximo año, eso ya se convirtió en una meta. Y voy a hacer todo lo posible voy a hacer todo lo posible justamente para que se haga realidad. Entonces, parto de la motivación. ¿Cuál es mi propósito, mi objetivo? Porque de nuevo digo, la venta, el por qué está ahí, el por qué vende, es simplemente para generar un ingreso. Pero ¿qué va a hacer con ese ingreso? De eso se trata. ¿En qué lo voy a destinar? Entonces, cuando te conectas con tu vendedor y él se compromete, hay un tema de coaching en esta certificación que es muy interesante y muy potente, que te va a ayudar le va a ayudar al vendedor
a que eleve su potencial y a partir de sus capacidades, él pueda obtener el resultado que tú esperas y que él espera, por supuesto, ¿no? De eso se trata. Entonces, aquí hay una combinación entre coaching, entre entender y conocer qué lo mueve, qué lo motiva y conectarte con él. Porque aquí lo que nosotros hacemos, lo que nosotros solemos hacer básicamente es, permítame, vamos a actualizar esto. Un momentito, por favor. Estoy actualizando el TikTok, porque se está por cortar. Bien, entonces, decía, el hecho de conectarte con la gente hace que las personas rindan más. Sí, no sé si eso te sirve, Jocelyn. En lo personal, así me ha funcionado y te recomendaría conectarte más con la gente. Sí, eso me ayuda. Muchas gracias así también para poder entender al compañero. Muchas gracias por la capacitación y por la explicación. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud que quiera preguntar? Bien. A ver si aquí también. No sé si en TikTok alguien está con alguna duda o pregunta. No, perfecto. Bien. Va a haber presencial en La Paz. No está previsto, pero claro, dependiendo del público, podemos hacer una certificación sin problema. De hecho, recién en La Paz dando una sugerencia de ventas, ¿no? De 2 días, 6 horas de contenido. Pero sí está previsto para octubre, calculo, poder hacer un curso para vendedores. Aprovecho y les comento, están los datos, mis datos personales a su disposición, de tal forma que si quieren tener algún curso in company, aquí están, me pueden contactar al teléfono que ven ahí para poder programar una capacitación para su equipo comercial. A eso me dedico. He tenido la bendición de trabajar con los más grandes bancos, aseguradoras, importadoras. Entonces, bueno, he encontrado una metodología que yo promuevo y enseño para ser más efectivo. Con mucho gusto. Y si aquí dice que está previsto para octubre, sí, correcto. Bien, no sé si hay alguna otra duda, creo que no hay más preguntas. Con esto entonces cerramos la participación por hoy. Nuevamente agradecido con todos los asistentes y bueno, una bendecida. No, también. Alguien lo hay que poner. Debe ser para eso, ¿no?